bienvenido a su programa Perspectiva, programa donde tocamos temas de interés social. Estamos en esta ocasión tocando el tema de cómo manejar la depresión. Sabemos que va a ser un tema que va a ser de mucha bendición para aquel que nos está viendo aquí por CDM Internacional. Gracias por estar con nosotros. Acuérdese que puede escribirnos a través, ¿verdad?, de nuestro Facebook. También nos puede se puede comunicar con nosotros a través de Twitter, Google Plus, y así hacernos sugerencias sobre los programas y los temas que estamos tocando. Tenemos un panel muy interesante hoy. Sabemos que va a haber mucha información de beneficio para usted. Como de costumbre, aquí nos acompaña el doctor Aquiles Fuenmayor. Saludos, Irving, saludos a nuestra querida audiencia. Qué bueno que una vez más ustedes y nosotros y ustedes podemos reunirnos en este espacio para poder conversar de temas que le puedan ayudar, porque una persona informada es una persona que está preparada para enfrentar los avatares de la vida. Hoy tenemos con nosotros el privilegio de tener a dos expertas en el área de la psicología. Tenemos a la doctora Viviana Barrón. Bienvenida. Buenos días. Buen día a todos. Y también a Valerie Stape. Esperamos que pueda yo estar pronunciando bien tu apellido. Muy bien. Un placer, ambas son mujeres dedicadas a la psicología clínica, y hoy vamos a estar hablando de un tema con el cual debemos entrar ya en materia, porque es un tema amplio, un tema que tiene mucho de dónde trabajar. Estamos hablando de un mal moderno que le roba la alegría, le roba la paz, le roba la tranquilidad, no solamente a miles, a millones de personas todos los días. La depresión se halla en una de las enfermedades de prevalecencia más comunes en los Estados Unidos y en el mundo. Solamente en Norteamérica se calcula que cerca de 35 millones sufren de este mal, y se supone que 50 millones o más han sido diagnosticados con depresión unipolar y mayor, convirtiéndola entonces en una causa número 1 de discapacidad en el mundo. O sea, mucha gente que está discapacitada o que está retirada de sus trabajos no es por razones que pudiéramos enmarcar en su cuerpo físico, sino más bien están en su cuerpo emocional, en su conducta y en su forma de ver el mundo. Así que vamos a comenzar por allí. La depresión. La gente dice, estoy deprimido, muy fácilmente. ¿Es tan fácil diagnosticar la depresión? Es importante que separemos la depresión de lo que es una tristeza, ¿verdad? Cuando una persona está deprimida tiene que cumplir con unos criterios diagnósticos donde incluye, ¿verdad?, falta de deseo de hacer las cosas que usualmente hacían, cambios en el patrón de sueño, en la alimentación, y hay que cumplir con una serie de diagnósticos. Está también las ideaciones ya suicidas, y hay distintos tipos de depresión. Las escalas van de depresión leve a moderada y severa, y también tenemos lo que es distimia, que es cuando tienen sintomatología depresiva, pero que no cumple con todos esos criterios, porque si no, llegan con esa sintomatología por 2 años consecutivos. Y eso pues hay que separarlo. Y puede durar por larguísimo tiempo mientras no reciba tratamiento, y la gente funcionar de una manera lo más normal y común, ¿verdad? Aunque tiene una distimia. Valerie, cuando hablamos de la depresión, muchísima gente está pensando en algo, un monstruo horroroso del que no se puede salir. Ahora, hablamos de que la depresión es sentirse sin ánimo para hacer ciertas cosas. Hablamos de tristezas, de no hacer, decía la psicóloga Barrón, que es un asunto que a veces no hacemos lo que comúnmente hacemos. Pero esos episodios temporales que pueden pasar de un día por la pérdida o por tener alguna situación crítica, yo puedo llamarlos depresión. Y esa es, ¿verdad?, nuevamente la diferencia. Que hay que, muchas de las personas dicen, ay, estoy deprimida, pero realmente depresión va más allá, mucho más allá de la tristeza de un día o de a lo mejor 3 días que nos sintamos mal. La depresión es más profunda y es constante. Todo el día me siento mal, todo el día me siento sin energía, hay veces que no me puedo concentrar bien, y es bien diferente tener una tristeza momentánea o de varios días a una depresión por los pensamientos que estamos teniendo en ese momento. En una tristeza podemos tener pensamientos negativos sobre nosotros mismos,
Pero en una depresión realmente hay pensamientos bien distorsionados sobre nuestra persona y sobre el mundo. O sea, que nos lleva a tener pensamientos que en una tristeza no tenemos, como de desesperanza, que la vida no va a cambiar, que a lo mejor queremos intentar contra nuestra vida. Así que esa es una diferencia bien marcada. Generalmente identificamos a la persona depresiva porque está sumida, introvertida, escondida dentro de sí mismo. Me gusta decir, se van a una cueva. Y lo hago desde una perspectiva distinta. Yo soy teoterapeuta y me gusta ir a conceptos teológicos donde encontramos casos similares. El caso de Elías, por ejemplo, que lo vemos de repente en una victoria profunda en un momento, al otro día lo vemos en una cueva escondido. Ese proceso de salud emocional se da. Pero me pregunto algo, y le pregunto a ustedes, ¿creen ustedes que es saludable esa forma moderna, esa manera tan ligera y tan deportiva de estarse autodiagnosticando? Yo encuentro que definitivamente eso no es saludable para las personas, porque el autodiagnosticarse va a provocar que quizás sigan con esa rumiación de pensamiento y sigan motivando esas ideas a que de verdad están deprimidos, cuando quizás simplemente están pasando por una situación de una pérdida, de un duelo. Una crisis. Una crisis, y quizás no cumple con todos esos criterios como mencioné al principio. Para una persona poderle diagnosticar con depresión tiene que pasar más de 2 semanas con esa sintomatología. Ahora mismo vamos a entrar en esos detalles, pero es que primero me gustaba atender ese tema. Y entonces otro que me llama la atención es dentro del diagnóstico. Entonces podemos decir que una persona que no se vea triste, más bien se vea agresiva, más bien se vea huraña. Usted sabe que hay gente que disimula muy bien sus emociones de tristeza, quizás por vergüenza o por cualquier otra razón. Esa persona no está deprimida. Una persona que puede tener las características de la depresión, pero que no se ve triste. Yo creo que pudiese pasar eso. Sí. Y específicamente eso se observa mucho en los adolescentes. Los adolescentes a lo mejor no están tan aislados, aunque puede ocurrir que estén aislados también. Pero lo que se observa más es esa irritabilidad, esos cambios en conducta, mucho pensamiento de hacerse daño, mucha conducta de alto riesgo, como por ejemplo empezar a beber más de lo normal o manejar en su auto a una velocidad bien alta, promiscuidad. Eso puede uno observarlo en una depresión y se observa más cuando son adolescentes. Oh, aquí estamos tocando un tema sumamente neurálgico, porque estamos diciendo entonces que una persona que está en depresión puede entonces empezar a vivir una vida promiscua. Pero eso más bien se debería ver, como lo llaman, incluso lo han tipificado como vida alegre. Yo pregunto, ¿es posible que una persona se descontrole moralmente, se descontrole sexualmente por una depresión? Eso puede suceder. Puede ser una puerta, una vía de escape. Buscan, al no estar contentos consigo mismos, buscan alternativas y puede que lleguen a tomar decisiones inadecuadas. O sea que descubrir esa baja estima o esa mala autoestima nos puede indicar que tenemos un diagnóstico posible de depresión que está soterrado, que está oculto, está subliminado por otras actitudes. Interesante, queridos, ustedes tienen que entender que la depresión es un problema cada día mayor y tenemos un panel de distinguidas profesionales, Valerie Stey y Viviana Barrón, quienes hoy están conversando con nosotros en perspectiva sobre el asunto. Cuando hablamos de depresión estamos utilizando, y ya lo hemos mencionado en el camino, ¿no? Pero entonces hace falta que para ser diagnosticado de depresión, primero, eso lo quedamos claro, no sea un autodiagnóstico. ¿Cuándo podemos ver las primeras señales? ¿Cuándo podemos levantar esas banderitas, las luces de alerta? ¿Qué nos debe advertir? ¿Qué hay posible? Digo, solamente para el individuo, no solamente, sino también para quienes le rodean. ¿Cuáles serían las alertas? Yo creo que puede haber, yo diría que el tiempo es bien importante. El tiempo en que uno lleva sintiéndose de esa manera. La percepción que uno está teniendo en ese momento de uno mismo, de la vida. La depresión a veces
pues uno dice que es como que ya no te huelen ni las azucenas, Ujú. ya como que no hay ese propósito de vida, por eso también, ¿verdad?, hay desesperanza en ese momento. Que yo creo que si una persona está sintiendo esa desesperanza, esa falta de propósito, y ese sentimiento es constante durante a lo mejor 2 semanas o más, definitivamente debería de buscar ayuda profesional. Yo quisiera comentar fue que leyendo y quizás también escuché que ya cuando estamos hablando de depresión hay algún tipo de trastorno. No simplemente es una emoción, alguna tristeza, un sentimiento, sino que ya vamos a una conducta que posiblemente está dando señal de algún trastorno ya mental, ¿sabes? Una conducta que ya es totalmente contraria a lo que se supone que sea una reacción normal. Cuando ya entramos en un trastorno de depresión, como ya mencioné ahorita, que puede ser leve, moderado o severo, ya la persona en este momento puede que necesite medicamentos, y necesite psicofármacos, porque biológicamente puede haber un desbalance químico en el cerebro, donde a veces la mejor terapia es psicoterapia combinado con psicofármacos. Cuando estamos hablando entonces de lo que es una depresión, estamos hablando de algo un poco más serio que simplemente algún sentimiento de... Por eso es importante separarlo de la depresión autodiagnosticada que hablan con una depresión clínica. Lo que pasa es que, como ya mencionamos, la depresión como palabra en términos muy gramaticales lo que implica es un hundimiento, ir por una vía en línea recta y de pronto conseguir un hoyo y entrar en ese hoyo. El problema es que en eso entramos todos los días, por si diversas circunstancias, porque nos rebajaron el sueldo, porque de pronto salimos a trabajar y la goma el neumático del vehículo está vacío. Pero eso no implica que yo voy a pasar todo el día rumiando el problema y pasan semanas, ya yo tengo un problema serio. Eso es una circunstancia y puedo salir de ese hoyo y sigo adelante. Ahora, ahí, antes de entrar en esos niveles que estamos mencionando, tenemos lo que se conoce como el TAE, trastornos estacionales, trastornos emocionales estacionales. Vienen épocas, hay momentos en los que nos conseguimos más tristes que otros. ¿Por qué? Muchas veces a las personas les sucede en Navidad, quizás relacionan pérdidas, situaciones que ya quizás algún ser querido no está presente y eso puede suceder. Hay una cosa que he descubierto, que hay personas que cuando el clima varía. Eso es lo que iba a decir. ¿Sí? Pues, sí, que también ese tipo de diagnóstico se ve más en países donde las estaciones del año ocurren marcadamente. Así que también, dado, ¿verdad?, a que cambia ese ambiente, nosotros al ser seres también, yo diría, de naturaleza, pues sí nos podemos afectar con ese cambio, ¿verdad?, que ya no hay tanto sol a lo mejor en invierno y nos puede afectar. Muchas veces, ¿verdad?, ahora han habido varios estudios que han dicho que estos sitios de tanning, de coger sol, aunque sea artificial, puede ayudar a mejorar esos síntomas de depresión. los seres humanos somos complejos y no podemos... muy frágiles. No, y somos complejos. La fragilidad quizás a veces no es tanta como la diversidad, y entonces a la hora de diagnosticar, a la hora de tratar a cada individuo, nos encontramos que pueden ser factores distintos. Una de las cosas hablaba de la farmacología o de la terapia farmacológica para un asunto de depresión, pero es que muchas veces el problema causal de la depresión no está en un problema fisiológico, es al contrario, es el problema depresivo el que trae los problemas fisiológicos. Sí. Ahora, hablamos de otro tipo que quizás es un poco más biológico, la muy conocida depresión posparto. Pero yo creo que vamos a mantener ese público pendiente porque el tema es largo y cuando volvamos de esta pausa prometemos que vamos a seguir hablando de este tema aquí en Perspectiva. Así que vamos a una pausa, no se vayan. Bueno, aquí en su programa Perspectiva estamos trabajando el tema de cómo manejar la depresión. Estamos con la doctora Viviana Barrón y doctora Valerie Stipes y ellos nos están informando, nos están dando una información valiosa
que es necesaria para este tipo de autodiagnóstico y vemos mucha gente, ¿verdad?, que se autodiagnostica sin saber realmente de lo que están hablando. Y se quedó una pregunta sobre el tintero. Sí. Hablábamos de... Lo que es que en la parte de las definiciones es importante hablar también de lo que se conoce, pues es muy común. La gente habla mucho de la depresión posparto. Entonces es importante hablar de esto para que la gente aclare algunas dudas que tiene en cuanto al tema. Referente a la depresión posparto, es importante que sepan que no todas las mujeres embarazadas, ¿verdad?, después de dar a luz, tengan que pasar por eso. Eso puede que no le pase a alguna. Es un mito. No necesariamente un mito, eso existe el diagnóstico, pero no todas van a pasar. Es que no todas lo manejan de la misma forma, porque como hemos venido mencionando, básicamente es un problema de conducta, un problema que está afectando nuestra estructura emocional. No, y que definitivamente luego de dar a luz, pues hay tantos cambios, ¿verdad?, hormonales en la mujer, que pudiese tener una depresión posparto. Pero también hay otros síntomas que pudiesen venir de una depresión posparto que se ven, ¿verdad? Ya son casos serios, realmente no hay muchos casos de esto, pero ¿verdad?, a lo mejor empiezan a observar que su esposa o su pareja que acaba de tener un bebé pudiese estar teniendo como ideas que son totalmente ilógicas, pudiese estar viendo cosas que no están ahí, y también pudiesen tener, ¿verdad?, esta sintomatología más psicótica. Y definitivamente pues lo antes que puedan llegar a un hospital mejor. O por lo menos a un profesional de la conducta que pudiera, sí, como un médico primario, observar y ver más técnicamente qué es la situación que está sucediendo. Pero hablando de hormonas y de otras hierbas, cosas que ustedes saben mucho de eso, hay un asunto, y se ha mencionado, en algunos casos se habla de depresión a través de lo que es el periodo menstrual o las estaciones que ustedes tienen. La menopausia. Y la menopausia también son provocadoras muchas veces de este tipo de reacción. Es posible que haya una depresión causada por... A veces los cambios hormonales provocan, ¿verdad?, que las mujeres, y los cambios en la etapa de vida, quizás con el ejemplo de las personas que están pasando por la menopausia, al estar enfrentando de que ya pues está un poco mayor, está entrando a otra etapa de vida, quizás eso se mezcla con el nido vacío, cuando se van los hijos de la casa. Pueden haber muchos otros factores, y con el cambio hormonal también eso puede incrementar la sintomatología. Pero fíjate, en alcoholismo hay un término que me llamó mucho la atención, que la gente desconoce, que es el alcoholismo social, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver con la depresión? Bueno, que hay gente que si no va a una fiesta y no hay alcohol, no es fiesta. Pues pareciera que hay una forma de depresión que, como las estaciones, no tiene que ver con el clima, pero sí tiene que ver con el proceso del clima cuando está la condición premenstrual. Y muchos hombres no entendemos esas condiciones en las que una mujer se encierra en sí misma y tiene esas actitudes extrañas porque está con la menstruación o en el proceso premenstrual. Entonces me gustaría ahondar un poquito sobre eso, porque ya es una consecuencia que va a traer en la vida marital. En el síndrome premenstrual puede haber irritabilidad, pueden haber antojos, que eso pasa bastante, que si quieren comer más chocolate. No asuste a los muchos esposos ahora. No, pero la realidad es que sí, puede que haya un poco más de irritabilidad, que se pongan tristes, que tengan ganas, deseos de llorar. Y hay una canción bien famosa de Ricardo Arjona que habla sobre ese proceso y es muy bonita. Habla como si al ovular y al tener la menstruación, la persona pues se pone triste porque no se da el embarazo y no se da la nueva vida. Sin darse cuenta que es posible que sea el iniciador de un proceso que, si hay otras situaciones, puede agravarse y convertirse en una depresión. Exacto. Ok, hablando de consecuencias, las situaciones dentro de una relación, no solamente el individuo, una relación familiar, ¿qué consecuencias puede traer la depresión? Pues en las familias definitivamente se ven afectadas por la depresión, porque como la persona está, muchas veces lo describen como desconectado, que no ven a la persona que usualmente era, pues definitivamente la familia se alarma, se preocupan, así que sí se afecta a la familia cuando una persona está deprimida.
Decía, precisamente lo mencionábamos hace poco, el doctor Albert Ellis, quien como terapeuta cognitivo le interesaba, el maestro de muchos de nosotros, establecía algo. Él decía, usted ha creado su depresión, nadie se la regaló, por lo tanto destruya la depresión. Quiere decir que la depresión tiene que ver con algunas conductas aprendidas también, que puede ser uno de los factores, un ambiente, un entorno, una pérdida continua, un concepto de pérdidas continuas. ¿Por qué puede venir una depresión y cómo puedo enfrentar eso? Es importante reconocer que las situaciones de vida obviamente van a afectar, y si hay muchas pérdidas no solamente es cuando una persona fallece. Pérdida puede ser una pérdida de enfermedad, de salud, perdón, a través de una enfermedad. Divorcio, que el hijo se va, mencionaron el nido vacío, que el hijo se va. O empleo, también la pérdida de empleo que lo tenemos diariamente hoy en día. Fracaso. Muchos casos de suicidio se dieron debido a la burbuja económica que estalló por allá a principios del 2000. Y estamos hablando entonces de una situación crítica. Cuando hablamos de los problemas en una sociedad, nosotros estamos hablando de la familia como el primer afectado. Pero una sociedad, ¿cómo puede ser afectada una sociedad porque una persona o porque muchas personas, porque estamos hablando de 30 millones de personas en lo que es Estados Unidos, por ejemplo? ¿Cómo eso afecta a una sociedad? Tiene muchas repercusiones, yo diría, ¿verdad? El ejemplo, que muchas veces nos damos cuenta que esos pensamientos mismos suicidas, esos ejemplos, si nosotros tenemos un intento suicida, estamos siendo modelos para las otras personas que están alrededor de nosotros. Y yo diría que eso, dar ese ejemplo, afecta definitivamente a la sociedad. Como que piensan, bueno, si esta persona lo hizo o si mi mamá intentó suicidarse, pues ¿por qué yo no? O sea, es un ejemplo a seguir que realmente no es lo que deseamos. O sea, porque sí siempre hay esperanza, que es algo que yo creo que vamos a tocar más adelante, que la depresión es tratable y es la condición de salud mental más tratable. Así que, ¿verdad? Hay esperanza. Ahora, cuando hablamos de ese modelaje, sí, hay algo que muchos padres no se dan cuenta, que esa conducta puede ser enseñada, la conducta depresiva puede generar que haya actitudes proclives a la depresión en los hijos, que podemos tener... Que podemos se pegue la depresión en la que se familia. aprenda. Puede ser modelada. Modelada, ¿no? Hay depresión en los niños, hay depresión infantil. Existe la depresión en los niños. Como mencionó Valeria ahorita, es posible que se dé a través de otro tipo de conducta, que se pongan un poco más los niños irritables, se empiecen a portar mal en la escuela, empiecen a tener esas famosas rabietas. Que eso también puede afectar y son uno de los indicadores que uno ve, empiezan a sacar malas notas. Pero usualmente los niños son los síntomas de que hay algo más a nivel de sistema familiar. En el entorno. Así que entonces los padres que nos están escuchando, las madres que nos están escuchando, nos están viendo, les estamos informando que usted tiene, si usted siente que en su vida se están haciendo presentes algunos de los elementos que hemos mencionado, tiene que ser tratado, porque esto puede modelarse y puede hacer que nuestros hijos crezcan con unas actitudes conductuales que son proclives a la depresión. Ahora, hablando de esto, nos preguntamos, en términos productivos, y hablando más en metálico, más en una forma materialista de ver el mundo, ¿eso tiene consecuencias en una sociedad? Porque estábamos hablando al principio de que hay gente que está discapacitada, que está exonerada de trabajar por un diagnóstico de depresión. Entonces, ¿tiene esas consecuencias también en la sociedad? No, definitivamente. Tiene consecuencias porque dejan de ir al trabajo, por las ausencias, porque se sienten mal, se sienten tristes, tienen que ir al médico, tienen que ir a las citas y empiezan a tener muchas ausencias, no se pueden levantar de la cama porque no durmieron bien. ¿Y qué tal el empleado que está, por ejemplo, en una distimia que hablábamos y que no es muy evidente, o una de estas depresiones estacionales o alguna de estas variantes, pero sigue trabajando? ¿Produce igual? Usualmente no producen igual y ellos mismos lo notan, que hay veces que si llegan a terapia diciendo es que no me siento igual, ya no me puedo concentrar igual y a lo mejor no están en una depresión clínica, pero caen dentro de las otras otros tipos de depresión que estábamos hablando.
Yo quisiera hacer una pregunta y es, ¿esto puede ser cargado en los genes? ¿Puede ser hereditario? Yo creo que hay una base, definitivamente hay algo biológico. Okay. O sea, que sí, que definitivamente hay algo biológico y por eso también entramos en los psicofármacos, ¿verdad? Que eso se recomienda. Si hay una depresión clínica, la primera línea de tratamiento es psicofármacos y psicoterapia. Pero entran, ¿verdad? Que no quiero que, ¿verdad?, las familias se vayan sin escuchar esto, que estábamos hablando de las percepciones y cómo la familia a veces afecta la manera en que estamos percibiéndonos a nosotros mismos, ¿verdad? Y a la vida. Que es bien importante que las familias trabajen con esa autoimagen de sus hijos, que los hagan sentir lo especial que realmente son, el valor que tienen. Así que definitivamente la familia pudiese estar afectando la manera en que ese niño se está percibiendo a sí mismo y la manera en que está percibiendo la vida. Cualquiera de las dos que me responda a esto me va a sentir satisfecho. Pero es que hay una interesante ambigüedad en nosotros. La gran mayoría de nuestra teleaudiencia son personas con un valor de fe. Ellos tienen una perspectiva de fe, ellos tienen una convicción de fe. Pero hay una batalla de valores entre lo que creen y lo que otros quieren que crea o el entorno está estableciendo como conducta habitual. ¿Ustedes creen que una depresión puede ser agravada por esa batalla o esa discrepancia de conceptos? Sí, yo entiendo que sí, que muchas veces las personas luchan con lo que sienten, lo que quieren hacer, que es el pensamiento, y con lo que exigen los demás. Y ese querer satisfacer a otros y querer cumplir con todo el mundo. Y esa lucha también interna y la lucha espiritual, yo entiendo que eso puede afectar y hay muchas personas que van a terapia con esta situación. Porque hay una cosa, y mencionabas, Valerie, que en tus estudios en Boston, ¿verdad? Muchas de las personas que estaban en teoterapia coincidían contigo en tu maestría o en tu doctorado, no sé cuál de los dos niveles estaba, y coincidían en clases, porque es que muchas personas no se dan cuenta que también puede haber una depresión causada por una pérdida de nuestros valores espirituales en relación con complacer a ese entorno en el que estamos. Y yo entiendo, y esta es una tesis muy particular vista desde un ángulo teoterapéutico, que un individuo es un ser espiritual y que sus valores espirituales influyen directamente en su psiquis y en su conducta social, lo cual va a traer como consecuencia que si no hay armonía entre estos dos, va a tener una presencia de unas situaciones depresivas que pueden llevarlo a una situación incluso biológica. Así que cualquiera de los tres segmentos humanos va a tener una complicación. Hablando de esto, preguntamos, a nivel de la escuela, a nivel de la educación, nuestros maestros, los educadores en general, ¿tendrán capacidad para poder, por lo menos previamente, poder comprender que un alumno que está en unas actitudes no es que es un problemático, sino que debería ser orientado por un psicólogo, por un terapeuta? Puede que exista mucho desconocimiento. Nos gustaría, ¿verdad?, y fomentar la importancia de que los maestros y los cuidadores estén de la mano orientándose y aprendiendo de que no todas las conductas y las rabietas que tienen los niños en la escuela y en el hogar significa que tienen un diagnóstico tal. Significa que es un niño posicional desafiante o que ya tiene ADHD, como le llaman, el famoso ADD. Sí, pueden haber un montón de otras situaciones a nivel de sistema familiar que pueden estar afectando a ese menor y el menor lo refleja. Incluso los pastores debemos estar preparados para entender la conducta psicológica de los individuos, porque podemos tener una percepción equivocada también de aquellos a los que dirigimos. Identificar correctamente, estar capacitado para no llegar a veces a conclusiones que no realmente no. Es importante tener en cuenta que todo el mundo son personas distintas y no van a manejar las situaciones de vida de la misma forma. Cuando hablamos ya de una depresión mayor, porque estábamos hablando de una depresión inicial, una depresión severa, una depresión mayor, ¿cuándo podemos diferenciar una de otra? Una depresión mayor, realmente, ¿verdad? Tendría que haber un episodio, como llaman, de depresión mayor. Y ese episodio dura 2 semanas o más, que era lo que estábamos hablando anteriormente, donde la persona pues tiene ciertos, ¿verdad? Debería de cumplir ciertos criterios, cansancio, fatiga, pérdida de sueño, cambios en el apetito,
ideas de desesperanza. Todo esto, pero Falta de prolongado, energía. ¿verdad? Por un tiempo Prolongado. de 2 semanas o más. O sea, 2 semanas más. Pero si tenemos entonces el caso de que algunos de estos criterios están y otros no, entonces ahí es donde vamos a evaluar si la depresión es mayor o es menor. Claro, debería de tener por lo menos 5 más, para que sea un episodio de depresión mayor. Ok. Bueno. Y cuando hablamos de una depresión media o una depresión menor, inicial, porque hay depresiones atípicas que no son fáciles de diagnosticar. ¿Cuándo se consideran ustedes que se consiguen ante un individuo que tiene una depresión atípica? El caso más complicado que hayan podido encontrar ustedes de depresión, que no parecía deprimido para los demás, pero ustedes descubrieron que sí. Cualquiera de las dos. O casos clínicos que hayan encontrado. De depresión. Muchas veces no cumplen con todos los criterios y si nos exigen poner los criterios porque los planes médicos piden eso, etcétera, pues está lo que se llama el diagnóstico not otherwise specified o no especificado. Y ahí ese es el que es atípico. Puede que no cumpla con todo y con el tiempo tampoco, que es lo que va a suceder. Wow. Bueno, el tema es interesante, pero nosotros volvemos después de esta pausa. Quiero anunciarle que si le está gustando el tema que estamos tocando, nos puede ver a través de youtube.com/perspectivacdm y allí puede repetir y alguna información que le haya interesado, allí la puede ver. Vamos a una pausa, volvemos de nuevo aquí en Perspectiva. Bueno, su programa Perspectiva, estamos hablando de la depresión y creo que vamos a entrar al tema que muchos están esperando y es cómo manejarlo, cómo manejar, ¿verdad? La depresión. Aquí con, ¿verdad?, las doctoras Viviana Barrón, doctora Valerie Stipes y, ¿verdad? Vamos a llevarla a eso que tanto estamos esperando. Bueno, una de las cosas que necesitamos entender es el problema con el que trabajamos para poder entonces trabajar con la solución. Creo que ambas cosas son pertinentes y cada uno de los segmentos nos ha sido necesario para poder entender entonces cómo trabajar con esta situación. Cuando, en la medida de que fuimos conversando, llegamos a la conclusión de que hay una serie de síntomas que manteniéndose por un tiempo más o menos prolongado, van a traer consecuencias. Por ejemplo, un estado de ánimo irritable, ¿verdad? Esos cambios de ánimo, la pérdida del placer en las actividades habituales, cuando ya como dijo Valerie, no nos huelen ni las azucenas. Después la dificultad para conciliar el sueño o lo inverso. Que es el exceso de sueño, que la gente no quiere dejar de dormir, cree que dormir es un escape, o hay gente que dice, me quisiera acostar y no levantarme, ¿no? El cansancio a veces es tanto que lo que quieren es dormir todo el día. Claro, y el cambio en los apetitos, lo mencionaba, también, o sea, gente que es el extremo, el comer mucho y el no comer nada. Sí, o sea que ya estamos viendo que hay un desbalance. De alguna forma, acá o allá se está presentando por comer mucho o por no comer. Ese sentimiento de inutilidad, esa condición de sentirme que yo soy una persona que no tengo gran valor, no o llego a odiarme, o sentirme culpable, puede ser un síntoma, ¿verdad? Sí, sin propósito. Sentirse sin propósito, sin ganas de levantarse por la mañana. O sea, no hay razón de por qué vivir. Así que entonces lo podemos anexar también a la falta de energía, de entusiasmo, de fuerza física, no solamente emocional, sentir ausencia de fuerza física. Muy bien. Cuando empezamos a ver una persona que sus movimientos cambian, antes era una persona calmada, normal, pero ahora es demasiado activo o demasiado lento. Eso puede ser una banderita roja. Una banderita roja. Me gusta eso de la banderita roja. Y las personas que pierden capacidad para concentrarse. También. Es importante. Ese sentimiento, lo mencionaste, Valerie, de desesperanza y de abandono. Y Vivian lo repitió varias veces, los pensamientos suicidas. Los pensamientos suicidas. Esas ideas, los planes, o cuando está la desesperanza tan marcada, es el mayor indicador de que una persona quizás puede tener un pensamiento suicida. ¿Y qué tal cuando vimos a alguien que muy cristianamente dice, yo quisiera que el Señor me llevara? Cristianamente, eso sí, cristianamente. Que quieres llegar al reino, sí. ¿Y no será a veces eso
algo que el Señor me lleve, que por qué no me manda la muerte. Claro. Eso sucede mucho con las personas mayores, con los envejecientes. Y que ya no tienen propósito, como estaba diciendo Valerie, ya han visto quizás a hijos partir, o ya se le han muerto las amistades, tienen condiciones de salud que no aguantan el dolor, y ya empiezan a entrar en ese tipo de dinámica. Primer paso, todo esto que hemos mencionado, alguien empieza a observar que ya no dura un día, no dura una semana, sino que está un poquito más allá. ¿Qué debo hacer? Primer paso. Pedir ayuda. Hay que decirle al familiar más cercano, primero, ¿verdad? A la persona que el cuidador, si hay un cuidador, pero ya rápido pedir ayuda a la familia. De ahí brincar a un profesional de la salud mental. Un profesional que pueda ayudar a diagnosticar qué realmente, así que el segundo paso sería, el primero es buscar la ayuda, y el segundo es buscar que nos diagnostiquen. Sí. Muy bien, estoy diagnosticado. Ya se me diagnosticó una depresión. El médico me ha dado algunas terapias porque va a utilizar psicoterapia y a lo mejor tiene alguna farmacoterapia en la que me quiere ayudar para calmarme, porque los estados de ansiedad, qué sé yo. Pero ¿qué más puedo ayudar? ¿Qué más puedo hacer yo? ¿Cómo puedo colaborar en ese proceso? Usted dice el profesional de la salud mental. No, el individuo, el paciente, la persona que sí ha sido compromiso con el proceso. Yo diría que es eso. O sea, que se comprometa con el proceso. Aunque no tenga ganas. Va a ser difícil, ¿verdad? Porque nadie quiere ir a un psicólogo ni nadie quiere ir a un psiquiatra. Esa es la realidad. Y esa es la realidad. Y uno pues tiene, ¿verdad? Bueno, depende, porque si ustedes son la psicóloga, yo creo que deben haber muchos que quieren ir a verla. Pero sí es difícil para cualquier persona ir a buscar ayuda, pero hay personas que sí están dispuestas a recibirla. Se le va a hacer difícil porque son cambios. A lo mejor ahora van a hacer más ejercicios de cuestionar, ¿verdad? Y debatir estas ideas que están teniendo, que a lo mejor son las que le están llevando a sentirse más y más deprimido. O sea, que usted me está diciendo que debo expresarme, que debo hablar de mi situación con alguien, conversar, debatir ese asunto, ¿me ayuda? Definitivamente, y más con el profesional de la salud. Terapia. Eso es un tipo de terapia. Porque mi pregunta es, importante, ¿qué debo hacer yo? No como profesional, sino como paciente. Yo soy el que está diagnosticado. ¿Qué debo hacer para colaborar con todo eso que ya el profesional me ha indicado que debo hacer? Pero yo tengo que hacer algo. Y mencionaba, Valerie, compromiso, ¿no? Compromiso con el proceso terapéutico. Explícame eso en arroz y habichuela, como diría un buen boricua. Que asista a su cita. Si coordinamos que va a ser semanal, que vaya semanal a la cita, que llegue puntual a su cita. Y que en el momento de abrirse, que tenga la apertura, sea genuina. Sí. Y hay un dato, ustedes que son profesionales en esta área, me imagino que las estadísticas, los números de las personas que empiezan pero no terminan, es bastante alto, ¿verdad que sí? Quizás que dicen en algún momento, dicen, pues yo me siento mejor, no tengo que asistir a las terapias nada más. Y después en 3 meses vuelve. Pues, quizás hay ese sentimiento de que porque estoy asistiendo a tomar unas terapias y a ver una psicóloga, pues quizás, ¿verdad? Lo tomen de una forma que digan, no quiero volver, pues me siento bien, no quiero que la gente hable. Esto va a causar que retrase también el proceso y que en algún momento digan, sí, estoy mejor, pero como dice la doctora, vuelvan, ¿verdad? Sean reincidentes y se vean otra vez en la oficina. A veces las personas no están preparadas para manejar las emociones en ese momento. Quizás no es el timing, como dicen. Ahora, hay un problema que la depresión trae, y es un poco la pérdida de la voluntad. Dejarnos llevar más bien por la corriente de las circunstancias. Cuando yo empiezo a buscar ayuda, hay momentos que se me abren ventanas de ánimo, ventanas de entusiasmo pasajero, que va a ser lo contrario, se van a traspolar los valores, porque antes era que tenía momentos de depresión circunstancial, ahora lo que tengo circunstancialmente son los momentos de valoración, de estímulo. Yo debería, o sería una buena forma de ayudar a mi profesional, a mi terapeuta, cuando yo en esa ventana puedo agarrar a un familiar, a una persona de confianza y decirle, te doy autoridad para que bajo estas circunstancias me presione, me lleve, me ayude a salir adelante. El apoyo es bien importante, el grupo de apoyo. Y la mayoría de las veces nosotras en la clínica vemos que la familia está ahí.
o las amistades están ahí. Si no tienen a lo mejor un familiar cercano que lo esté apoyando, pero siempre, usualmente hay alguien que está ahí y los ayuda a asistir, porque van a haber momentos donde la persona no quiera ir a terapia. Y dice, ay, ya, yo no quiero, estoy cansado, voy a tocar temas fuertes durante la terapia, pero alguien que a lo mejor lo ayude en ese momento. Sí, le sucede como al que ha sufrido una herida de quemadura, que cada vez que va a terapia le quitan esa piel y eso arde y duele y le va a pasar algo similar, ¿no? Ahora, ¿cuándo la familia o ese grupo de apoyo, en vez de convertirse de apoyo, agrava la situación? Es importante. Hay que ser el mejor. No me acuerdo quién fue que hizo esta cita, pero dice, si no tuviste un buen padre, tú tienes que ser un buen padre para ti. Y yo creo que hay muchas personas que sí, que también están solas, que el grupo de apoyo no es el mejor, y tienen que saber que sí son personas valorables para ellos mismos decir, ok, si yo no tuve ese apoyo, yo mismo tengo que sacar las fuerzas de donde no las tengo para ayudarme. Y ahí no entra el valor fe, en el que aquellos que tienen una valoración de fe, por ejemplo, desde la perspectiva cristiana, dice, Él es mi Padre, o dice en versos como, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, o expresiones de esa índole que van a darme confianza de que yo no estoy solo, que a pesar de que físicamente puedo estar solo en un momento determinado, o socialmente estoy solo, que en realidad no estoy solo según mi fe. Claro. No viene a ser apoyo fundamental. Eso es un apoyo excelente y muchas personas recurren a este tipo de apoyo. Así que entonces podemos ver que el proceso de la depresión debe ser trabajado desde todos los ángulos posibles, positivamente, desde la perspectiva espiritual, desde la perspectiva psicológica y desde la perspectiva física si es necesario. Muchas veces hay que acudir al psiquiatra para que algún medicamento pueda ayudarnos a equilibrar primero antes de poder hacer la terapia cognitiva o conductual. Inclusive conozco de casos que han mejorado con simplemente hacer una rutina de ejercicio por la mañana. Rutina de ejercicio, buena alimentación. Que son factores. Empezar a tener una estructura y una organización en cosas para hacer. Y conseguir valores en la vida, ¿no? Conseguir cosas que realmente son importantes. A veces venimos arrastrando un peso muerto que tiene que ver con la familia y con las circunstancias que hemos vivido. Bueno, el tema da para mucho. Sí, pero tenemos que ir a una pausa. Queremos que se comunique con nosotros a nuestro email, que es perspectiva@cdminternacional.com. perspectiva@cdminternacional.com. Allí envíenos sus sugerencias sobre este tema también, para poder así seguir, ¿verdad? Hablando aquí en Perspectiva de temas similares y bueno, ¿verdad? Que sean de información valiosa para usted. Vamos a una pausa, pero volvemos enseguida con el segmento final. No se retire de Perspectiva. Bueno, aquí en Perspectiva estamos en nuestros minutos finales del programa, segmento final, pero vamos a dar unos consejos útiles, ¿verdad? Para que usted, ¿verdad? Que se ha podido o identificar o que tiene conocimiento o adquirido conocimiento sobre el tema, también pueda moverse a favor, ¿verdad? De lo que estamos hablando. Hemos tenido un tiempo agradabilísimo con la doctora Vivian Barrón y Valerie State, que ambas forman parte de lo que es Viva Clinic, el Instituto de Actitud. Trabajamos con el bienestar personal y psicología especializada. O sea, un instituto de actitud conductual con características distintas, moderno, diferente, incluso su tarjeta de presentación es diferente, se llama Viva Clinic. Bien, para resumir rápidamente algunos de los consejos, dormir bien, es importante. Es importante dormir bien. Mucha gente en una sociedad altamente nocturna no se ha dado cuenta que tenemos poco descanso y que eso atrofia, de alguna manera daña nuestro sistema de conductual. Y vas a provocar más estrés. Y los estresores es lo que no queremos, porque eso es lo que nos va a llevar a desembocar en estos tipos de patologías. La alimentación nutritiva, buena alimentación en el momento adecuado, de la manera adecuada, ordenadamente. También es bien importante. Incluso esa comer en las comidas ordenadamente, como yo lo hacía siempre, eso me da estructura. No solamente el hecho de comer, sino el hecho de hacerlo en su horario. Muy bien. Hacer ejercicio. ¿Es importante eso? ¿Ayuda? Hacer ejercicio le va a dar hasta más energía a la persona.
Lástima que tenemos pocos minutos para esto, pero le voy a hacer una pregunta calentita. Sí, en el ambiente, en la sociedad moderna, hay todo un movimiento auspiciando el consumo de la marihuana como un proceso de automedicación, porque realmente así como lo están presentando. Pregunto yo, porque uno de los consejos que a mí me dieron, donde yo hacía todos mis estudios, es que una persona que está en depresión debe evitar el consumo de alcohol, la marihuana y otras drogas psicoactivas. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Es saludable o no es saludable? Esta pregunta puede ser bien controversial. Hay personas que han encontrado... Se la hago más fácil. Una persona en depresión, ¿debe consumir marihuana? Puede que la marihuana active otros pensamientos y siga a la persona con los rumiandos y no ayude. Wow. La marihuana puede ayudar quizás en condiciones de mucho dolor crónico, donde han encontrado investigaciones y hay evidencia de que funciona. Otro tipo de tratamiento. Pero el asunto es que si eso es posible, como hay otros muchos, incluso la cocaína tiene aplicaciones médicas, pero se saca y se hace un fármaco para eso. Exacto. El alcohol. El alcohol es un depresor, definitivamente. Y muchas personas que sufren de depresión pueden estar tomando bastante y eso pues agrava la depresión. No la mejora, ¿la? Agrava. Muy En ambos casos, tanto la marihuana como esto, se aclara que son agravantes de esta situación. Ahora, cuando hablamos de las actividades, el involucrarme en cosas que me gusten, que me gustaron antes, aunque ahora no me vuelan ni las azucenas y nos quedamos con la palabrita, pero que de repente yo sé que me gustaron en algún momento, ¿debo tratar de practicarlas? Uno debe de tratar de practicarlas y creo que lo más que uno debería de estar pendiente es de los pensamientos que estoy teniendo a diario. Estar consciente porque nuestros pensamientos causan lo que nosotros sentimos. Hay un principio bíblico que dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Eso significa incluso que si yo converso mal conmigo mismo, que es el pensamiento, puedo tener una mala costumbre. Fíjense, cuando yo he estado en momentos críticos, me he sentido inclinado, proclive a una depresión, que he estado albordeándola muchas veces. Mis nietos han sido un elemento motivador que me alegra, ¿no? Y creo que pueden buscar ese consejo. ¿Qué más? Bueno, pasar el tiempo con familiares y amigos, sentirse rodeado de gente, es importante. Buscar personas con las que uno lo pasa bien y donde uno pueda tener un montón de otras actividades distintas, involucrarse en compartir en familia. Aumentar mi relación espiritual, mi relación de fe. Relación de fe va a ayudar muchísimo. La espiritualidad es vital en la persona, donde puedan encontrar un propósito. Bueno, en términos generales nadie puede decir que le estamos dando ni un diagnóstico ni un tratamiento. Para eso hay que asistir a Viva Clinic acá en Puerto Rico o en su país, donde usted se encuentre, buscar un consejero, un terapeuta, alguien entrenado en la conducta humana que le ayude y le dirija a esto. Nos queda apenas un minuto ahí, algo muy importante, y es que mencionaba la doctora Valerie, y es poder detectar, identificar esos pensamientos que nos van a sumergir más y poder aislarlo, o sea que se puede, aún en esa depresión, se puede trabajar con esos pensamientos. La depresión es lo más tratable que existe. Es para aquellos que, ¿verdad?, que dicen no puedo, o es que no siempre hay. Claro. Y comienza desde uno mismo. El no puedo es como un consejo de la misma depresión, pero sí. Exacto. Déjeme decirle algo que he planteado, con esto estoy concluyendo. La depresión generalmente es el sistema que tiene el cuerpo humano para decirte no aguanto más el estilo de vida que lleva. Te está tirando los breaks hacia abajo, te está dando una advertencia, no te está diciendo que ya no puedes más, te está diciendo sencillamente no sigas así, busca ayuda y cambia tu camino. Cuando las emociones han controlado tus pasiones y tu vida, entonces estamos en problemas y es posible que estés entrando en una depresión. Bueno, ¿algún número que se puedan comunicar a su clínica y de obtener sus servicios? Se pueden comunicar al 787-552-7676. Muy bien, hemos estado compartiendo con la doctora Viviana Barrón y doctora Valerie Stives de la clínica Viva Clinic. Así que ha sido un grato placer. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Bueno, pues, doctor, no nos queda tiempo para más. Sabemos que ha sido de mucho interés, así que puede ir a cualquiera de nuestras redes sociales para adquirir de este tema y poder otra vez, ¿verdad?, tener este programa a través de YouTube, lo puede adquirir. Bueno, eso es todo en esta ocasión. Gracias por estar con nosotros aquí en Perspectiva.